Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros. Hoy ha sido un día con una noticia súper importante que os la hemos contado en el anterior vídeo con respecto al equipo Red Bull, pero más allá de ahí todavía tenemos que seguir contándoos ciertas actualizaciones que tenemos que hacer previas a estos test de pretemporada que estamos cerca de vivir. La próxima semana tendremos ya dichos test en el circuito de Sakir y hay muchas cosas que comentaros. Todos los temas que vamos a tratar están detallados en la descripción de este vídeo. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero por lo que tenemos que hablar es con respecto a Fernando Alonso y acerca de su futuro, que se ha hablado mucho al respecto sobre el futuro del piloto asturiano porque también, básicamente el piloto asturiano en la propia presentación de Aston Martin hace menos de una semana, este lunes, dejó abierto su futuro y habló sobre varias cosas que, bueno, ya os hemos contado, muchas de ellas, como también el interés que tiene Aston Martin por conseguir ya su renovación, porque recordemos que Alonso ahora mismo no tiene contrato para la próxima temporada. Fernando Alonso tenía una opción más una de el contrato que tiene con Aston Martin, que firmó por 2 años. Tiene una tercera temporada opcional a su disposición, pero todavía tiene que tomar una decisión de seguir o quizá poder retirarse, que es una de las posibilidades que hay que tener en cuenta. Por supuesto que Alonso, recordemos que acabará este año con 43 años. Por supuesto también está la opción de irse a otro equipo, no quedarse en Aston Martin, pero ¿cuándo primero tomará la decisión de quedarse o no en la categoría? ¿Cuándo tomará la decisión de si retirarse o no de la Fórmula 1? Pues esto lo ha hablado Fernando Alonso y lo que ha comentado es que esta decisión empezará a planteársela después de las primeras carreras. ¿Cuántas exactamente? Pues él llega a hablar de las 5 primeras carreras, que es la gira asiática y de Oceanía. Es decir, vamos a irnos a Bahrein, nos vamos a ir a Arabia Saudí, vamos a tener Australia ya con Oceanía y China y Japón van a estar ahí. Esas son las 5 primeras carreras. Después de ellas será cuando Alonso tome la decisión de quedarse o no. Será cuando evalúe si sigue, por supuesto, físicamente preparado para todo esto, sigue mereciéndole la pena, si puede seguir haciéndolo, ahí será ese momento, que aún así, ahora mismo, la impresión es que, por supuesto, Fernando Alonso va a continuar. Nadie cree que el asturiano no vaya a seguir, incluso él ha hablado de abrir la puerta a otros equipos fuera de Aston Martin, que eso ya os hemos contado, con esa posibilidad sobre todo que ha surgido de Mercedes, que eso se hablará especialmente dependiendo del rendimiento de la MR24, que para entonces ya después también de esas 5 primeras carreras, pues desde luego quedará mucho de qué hablar. Pero primero tendrá que tomar esa decisión de si continuar o no, porque esto es otra cosa que ha llegado a mencionar, del hecho de que siempre desde que regresó a la Fórmula 1, siempre se ha tratado cada temporada como si fuese la última, que eso es una mentalidad buena que ha tenido Alonso también, del hecho de vamos a darlo todo, porque lo mismo puede ser la última, y cada año sí que se ha planteado si seguir o no en la categoría. Y las palabras que ha dicho Fernando Alonso son las siguientes: me veo bien por ahora, pero creo que después de unas cuantas carreras, 3, 4 o 5, y estos primeros viajes que son un poco difíciles con Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Japón y China, que serán matadores, ahí me sentaré conmigo mismo y veré si merece la pena o no seguir un año más, unos cuantos más o lo que sea. De primeras, aún así, indicaros que lo lógico, lo normal es que veamos a Fernando Alonso, por supuesto, todavía muchos años en la categoría. No parece que sea un futuro cercano cuando vaya a llegar esa posible retirada del asturiano, porque ahora mismo se encuentra muy bien y también eso es lo que él mismo ha llegado a hablar, porque ha hablado de su estado físico actual, que por supuesto, pues antes de la temporada tiene que tener unas pruebas físicas, tiene que pasar por unos controles, todo esto tiene que pasarlo el asturiano antes, que por supuesto lo ha pasado todos los años, pero lo que ha dicho es que además ha llegado a un máximo que nunca antes había llegado nadie dentro de Aston Martin. Y bueno, ha contado un poco cómo ha sido esta preparación que ha tenido para esta temporada, que eso es lo que ha estado explicando el asturiano, que sus palabras donde ha explicado todo esto han sido las siguientes: los preparativos han sido normales, refiriéndose a los preparativos para esta temporada. Nada ha cambiado con respecto a temporadas anteriores. Así pues, un poco de vacaciones en diciembre, Navidad en España con la familia y los amigos, y luego en enero empezamos un
poco a poco a los entrenamientos de pretemporada. También vino un nutricionista, así que intentamos aprender de los puntos débiles que quizá vimos el año pasado y cada vez intentamos llegar a una temporada más en forma, más preparados y más listos para la campaña más larga de la Fórmula 1. Así que creo que hemos abordado todos los puntos y me siento mejor que nunca, lo que siempre es bueno. Como os digo, la verdad es que la sensación es que a Alonso, por supuesto, le queda todavía mucha tralla en Fórmula 1. La verdad que yo sí que 2025 lo veo como un año que puede ser que se retire, pero no ya por el hecho de que él esté o no preparado, porque yo creo que preparado está demostrando, y él mismo lo llega a mencionar también en otras palabras en esta larga entrevista que dio, que podría seguir por lo que él ahora mismo ve si sigue a este nivel hasta los 48, 49 o 50 años. Creo que en ese sentido la preparación física ya hemos visto que también tiene un punto en el que cuanto más joven eres, pues mejor físicamente puedes llegar a estar, porque llegas a un máximo más alto, pero que siendo también de una edad más avanzada puede seguir compitiendo al máximo nivel, como lo estamos viendo con el caso de Alonso. Quizá sí que en los años 50 había pilotos de una edad muy avanzada. Fangio ganó a finales de los 40, con su edad me refiero, que ganó en los 50, pero él tenía unos 40 avanzados y ganó el título. Eso en los 50 era más factible. Luego, por la exigencia de la evolución de los coches, la preparación física, pues la edad fue decreciendo y ahora estamos llegando a un punto en el que la edad puede avanzar. Y es que no es solo caso de Alonso, que es quien te lo está demostrando hoy en día, pero que se ha visto en muchos deportes. Se ha visto con Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que han aguantado muchísimo tiempo. Se ve con LeBron James hoy en día en la NBA, se veía con Tom Brady en la NFL. Bueno, pues hay muchos pilotos, se ve, bueno, Marc Márquez iba a decir, pero tiene 30 años. Bueno, pero Valentino Rossi aguantó también muchos años ganando, compitiendo a máximo nivel. Quiero decir que hay muchos pilotos, hay muchos deportistas que están demostrando que a una edad más avanzada se puede hoy en día seguir compitiendo al máximo nivel, por lo que 2025 sí lo veo como una posible puerta de salida porque es justo antes del próximo reglamento. Hasta entonces, yo no creo, ni vería, ni pienso que sea pronto que vaya a llegar una retirada de Alonso, y en el 2025 yo lo veo bastante claro que competirá, que seguirá compitiendo. Ya donde, pues también dependerá un poco este año, a ver cómo evoluciona la cosa. Lo lógico, lo normal es que siga en Aston Martin, pero bueno, veremos cómo evoluciona. Pero que en el 25 estará en la parrilla, yo lo daría casi por seguro, aunque por supuesto él, cuando ha dicho que tomará esa decisión, como os hemos contado, será después de las 5 primeras carreras. Y otra persona que tiene que tomar una decisión acerca de su futuro es Carlos Sainz, que sabemos que ahora mismo no tiene contrato para la próxima temporada, y Carlos Sainz, una de las cosas que exigía en Ferrari era cerrar su renovación pronto. Al igual que Leclerc, lo que quería era renovar antes de que diera comienzo la temporada, sobre todo para empezar el año centrado al 100% en la escudería, centrado al 100% en Ferrari y no estar pensando en dónde voy a correr el próximo año, o por lo menos estar atento a posibles futuros, a posibles ofertas. Eso lo quería cerrar Carlos Sainz cuanto antes, pero sabemos que la historia ha cambiado un poco. ¿Le corre prisa ahora por cerrar un asiento para ese próximo año? Pues lo que ha dicho es que no. Ha descrito este momento diciendo que es una situación muy diferente. Si iba a renovar con Ferrari, que era su objetivo, todo el mundo lo sabemos y así os lo habíamos estado informando, él quería renovar con Ferrari, no se quería marchar, quería cerrarlo cuanto antes para ya estar 100% centrado simplemente en la temporada. Ahora, después de que no ha podido firmar con Ferrari porque le quieren sustituir con Lewis Hamilton, tiene que buscarse otro equipo, pero en lugar de querer cerrar la renovación cuanto antes como era con Ferrari, ahora quiere tomar la mejor decisión posible y no quiere apresurarse a, yo qué sé, firmar ahora mismo por Sauber para luego marcharte a Audi y que luego surja una oportunidad muy buena y como tú ya has firmado, pues no te puedas marchar, o que te apetezca irte a tal equipo, te ofrezcan tal asiento un poco cuanto avance la temporada. Lo que quiere es tomar la mejor decisión posible, por lo que no le corre prisa cerrar ya su equipo futuro para la próxima temporada. Donde ha explicado esto han sido unas palabras que ha dado cuando se presentó el nuevo Ferrari, que lo que dice textualmente es lo siguiente: dije que quería tener mi futuro asegurado antes de la primera carrera, pero como habéis visto, las cosas han cambiado. Creo que va a ser un proceso más largo y quiero asegurarme de que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, elegir bien mi próximo destino y me tomaré mi tiempo, escuchar y mirar todas las opciones.
opciones, ese es el punto. Quiere escucharlo todo, quiere mirarlo todo y quiere evaluar cuál es la mejor opción. Continúa diciendo, creo que como para todo el mundo fue un poco sorpresa, aquí hablando acerca del fichaje de Hamilton por Ferrari. Creo que todo el mundo se sorprendió con lo que pasó. Por mi parte, obviamente lo supe un poco antes y tuve algunas semanas para prepararme, para digerirlo y centrarme en la temporada 2024. El hecho de que fue una sorpresa para todo el mundo de la Fórmula 1 no es una novedad. Que ante esto únicamente comentaros, lo único que podemos llegar a informaros al respecto sobre esto, Sainz ya había escuchado, Sainz ya había negociado, a Sainz ya le habían ofrecido asientos en otros equipos, porque como en cualquier negociación, como en cualquier intento por renovar con un equipo, también hablas con otros, y esto es así, o sea, siempre pasa, no es cosa de Sainz, no es cosa de Alonso, no sería cosa de Verstappen si renueva con Red Bull, no es cosa. Norris abiertamente ha dicho que cuando siempre que ha negociado con McLaren, a la par estaba hablando, por ejemplo, con Red Bull, por ejemplo. Esto es algo que todos los pilotos hacen. Quiero decir que Sainz ya había negociado con otros equipos, Sainz ya Audi le ha abierto sus puertas, como os hemos contado en muchas ocasiones, y Sainz está en un punto muy diferente a lo que le ocurrió en 2018, que eso es un punto en el que siempre ha habido mucha gente que ha tenido miedo con el futuro de Sainz, porque en aquel 2018 le sustituyeron por Ricciardo en Renault y sí estuvo cerca de no encontrar un asiento. Es más, encuentra un asiento porque le viene Dios a ver, prácticamente, porque se va Alonso, se retira Fernando y deja un asiento en McLaren y deciden McLaren intentar ficharlo y lo fichan. Si no se llega a ir Alonso, se queda sin hueco en la Fórmula 1 y todo hubiera cambiado mucho. Ahí consiguió al final un asiento, pues gracias a que se quedó ese hueco libre. Hoy en día la película es muy diferente, no solo porque en este 2025 vaya a haber muchas opciones, porque prácticamente toda la parrilla acaba contrato y los que no, lo hemos visto como Hamilton que se ha movido, quiero decir, hay muchos huecos, solo está cerrada por ahora la alineación de pilotos de McLaren, de Red Bull tiene seguro a Verstappen, Aston Martin tiene seguro a Stroll. Bueno, veremos qué es lo que pasa con él. Mercedes tiene seguro a Russell y la dupla de pilotos de Ferrari. Son los únicos pilotos que tienen contrato hoy en día. El resto, todos están en el mercado, todos están abiertos. No hay ningún otro piloto que tenga contrato para el próximo año. No hay ningún equipo que tenga piloto para el próximo año. Así que Carlos tiene muchas opciones porque entre los pilotos que hoy en día están ahí en el limbo, sin contrato, junto con Alonso, porque Alonso, bueno, no tiene firmado nada con Aston Martin el próximo año, son los dos mejores. Y Pérez también, pero es que, porque luego están libres ahora mismo los de Alpine, los dos franceses, está Albon, bueno, que es uno de los más cotizados, sin lugar a dudas, Sargent, están los dos de Haas, quiero decir, pero que claramente son los mejores de este grupo que estamos hablando. Entonces, Sainz tendrá seguro un asiento, la cosa es también ver dónde puede reparar, ver dónde puede ir, cuál es el mejor asiento que le escogen y por eso ahora, a diferencia de lo que quería con Ferrari para renovar, no quiere apresurarse en la renovación. Y también os tenemos que contar al respecto sobre Charles Leclerc, porque él sí consiguió esa renovación con la escudería Ferrari. Y en el caso del piloto monegasco le han preguntado el por qué ha tenido una renovación tan larga con Ferrari. Se habló de un contrato multianual, no se ha especificado los años, se habla de que podría ser una extensión de hasta 5, lo único que los dos últimos serían opcionales. Tendría 3 firmados ya por contrato más 2 opcionales. Y ahí ya, pues cuando llegue ese momento, tendría que decidir si continuar o no. Pero ¿por qué ha firmado un contrato tan largo? Además, a pocos años de un cambio de reglamento, que no sabes cómo va a rendir tu equipo, ¿no? Y a lo mejor al año siguiente del nuevo reglamento, si ves que Ferrari es un desastre, querrías marcharte. Bueno, pues ha dado varios motivos el piloto monegasco por los que dice que ha renovado tanto tiempo con Ferrari. El primero de ellos y el más claro, el peso emocional. Leclerc dice que tiene mucho aprecio a Ferrari, más allá de que, de por sí, él lo ha dicho en muchas ocasiones, que su sueño era ganar con ellos, que es el hecho de que es el equipo que le dio la primera oportunidad en la categoría, por lo que hay un peso emocional muy grande y quería renovar con ellos. Y obviamente esa oferta de tanta larga duración. Pero luego está
deportivo, porque bueno, las emociones no te van a dar el título. ¿Por qué ha renovado por tanto tiempo con Ferrari? Pues lo que dice es que confía mucho en que en el próximo reglamento den con la tecla. Y ya hemos contado que la información que había era que, en teoría, Hamilton sabría algo, le habrían enseñado algo, que de verdad Ferrari va muy bien con ese nuevo motor para el 2026. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero con estas palabras podríamos casi reafirmar nuevamente esas informaciones que iban surgiendo, porque Leclerc ahora dice que confía mucho en Ferrari para ese próximo reglamento. Y ese sería el motivo, o uno de ellos, entre, como digo, ese factor emocional, entre porque quizá no había otro mejor asiento disponible, porque tampoco te vas a ir a ocupar el segundo asiento de Red Bull para ser segundo de Verstappen, pues no es lo más listo quizá, que aquí ya es lo mismo que se le dijo a Norris, ¿no? ¿Tienes miedo de competir contra Verstappen? Pues no es miedo, pero es que no le vas a ganar a Verstappen en Red Bull. Verstappen en Ferrari, por ejemplo, si cambiase él, sería más fácil ahora mismo que Leclerc le pelease que en Red Bull, porque en Red Bull es su casa, en Red Bull es su territorio, no le vas a ganar y no te van a dejar ganarle. Pero no te vas a ir ahí. Mercedes, bueno, pues es que entre Mercedes y Ferrari estás en las mismas. Entonces, al final, por esos motivos es por los que ha renovado con Ferrari. Que sus palabras han sido las siguientes, creo que no solo porque me siento como en familia, sino sobre todo porque fueron las primeras personas que creyeron en mí, incluso antes de que llegara a la Fórmula 1. Esa era su primera respuesta, que continúa diciendo, me dieron la oportunidad de entrar en Fórmula 1, me dieron la oportunidad de ser piloto de Ferrari y de tener un coche lo suficientemente bueno como para conseguir mi primera pole position y mi primera victoria. Recordemos la pole en Bahrein y la primera victoria en el Gran Premio de Bélgica, las dos de 2019. Pero más que nada, creo que lo que más me hizo firmar por un contrato más largo es porque creo en el proyecto. De lo contrario, no lo habría hecho. Así que creo plenamente en el proyecto, amo a Ferrari y eso es seguro, y creo que eso está claro para todo el mundo, pero sobre todo creo en el proyecto y creo que tenemos la mejor oportunidad para convertirnos en el mejor coche de la parrilla en los próximos años. Por eso he renovado con Ferrari. Veremos si desde luego acaban acertando con ese motor. Lo último a comentaros en este vídeo y finalizamos, os tenemos que hacer una pequeña actualización acerca del caso Horner porque ha salido información de 3 medios diferentes en el día de hoy. La primera que os queremos comentar es una información que ha sacado The Times y ha hablado al respecto sobre cuánto podría durar esta investigación que está teniendo lugar hoy en día interna dentro de Red Bull, que ya sabemos que el pasado viernes, no ayer, sino antes de ayer, hubo esa reunión que tuvieron lugar con Horner y entre Red Bull para... Bueno, pues ya sabemos qué es lo que ocurrió ahí y se informa que ya se habló en aquel momento de que podía durar mucho tiempo, se hablaba incluso de un escenario en el que Horner fuese todavía jefe de equipo sin saber la decisión sobre esta investigación en la primera carrera. Lo que se informa de Times es que podríamos tener ya la decisión la próxima semana porque Red Bull quiere cerrarlo antes de esa primera carrera, que a lo mejor en los test de pretemporada está sí o sí sin saber la decisión final que tome Red Bull, pero lo sabríamos a partir de esta próxima semana. Además de esto, Wall Street Journal ha hablado al respecto sobre quién ha puesto esta queja sobre Christian Horner, que todo hace decir que la denuncia viene directamente del asistente de la asistenta de Christian Horner en estos últimos años. Y además, completándolo con esto, de Telegraph, que ha sido el medio neerlandés, Eric Van Haren, el periodista neerlandés que prácticamente es portavoz de Max Verstappen, que ha sido quien ha tenido todas las exclusivas sobre esto, ahora ha dado los detalles de qué habría sido, qué es lo que están investigando, por qué están investigando a Christian Horner, que confirma que en teoría sí sería por un supuesto envío de fotos de índole sexual. Esto ya os lo hemos estado comentando, ha habido distintas informaciones sobre el por qué esta investigación, ha habido quienes han dicho que era por malos tratos, por comportamiento inapropiado, ha habido quienes han dicho esto, ahora de Telegraph, que creo que no habían dicho un porqué hasta ahora, han sido quienes han tenido todas las exclusivas hasta ahora y dicen que efectivamente sí ha sido por ese supuesto envío de fotos de índole sexual, completándolo con lo de The Wall Street Journal sería a su asistenta. Bueno, como yo siempre os he dicho con esto, yo os informo de lo que está saliendo en los medios. Yo no os digo que sea así o que no sea así, yo os traigo todas las informaciones distintas que están saliendo para que estéis conscientes y veremos cuándo se toma esa decisión, a ver si de verdad lo que dice The Times se cumple y la próxima semana tenemos esa decisión final, tanto si sí
es culpable y no puede seguir en el Red Bull como si no, lo tenemos esa próxima semana y podemos salir de dudas. También porque yo ya os he dicho que para mí, para Red Bull, creo que es un error entrar en una temporada con tu jefe de equipo que lo estás investigando. Tanto si crees que acaba siendo culpable como si no, creo que el periodo actual en una investigación en curso puede ser desestabilizador para el equipo, entonces creo que sería malo para ellos. Pero bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con todo este tema. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún contenido diario, que te recuerdo que la semana que viene tenemos los test de pretemporada, pero antes de eso habrá muchísimo contenido y todas las noticias previas a dichos test os los vamos a ir contando en estos días. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.